Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a un ejemplo sobre cómo graficar la ecuación estándar de una parábola cuando el vértex no está en el origen, y la parábola se abre a la derecha. Aviso: nuestra ecuación se adapta a esta forma de la ecuación estándar de una parábola, donde la parte y está cuadrada, y la parte 10 está en la primera potencia. Esta es la razón por la cual la parábola se abre hacia la izquierda o hacia la derecha. Para una revisión rápida, si la parte 10 fue cuadrada, y la parte y fuera al primer poder, la parábola tendría un eje vertical. Significa que se abriría o abriría. Pero otra vez, en nuestro caso, la parte y está cuadrada y la parte 10 está en la primera potencia, por lo que tenemos un eje horizontal de simetría aquí, donde la parábola se abrirá a la izquierda o a la derecha. Basado en el signo de A, volviendo a nuestro ejemplo, el vértex tendrá coordenadas, que significa que tenemos la cantidad x, 4. La coordinada x es más 4. Y porque tenemos la cantidad y más 3, la coordinación y es menos 3. ¿Y qué determinará el valor de A? Para determinar si la parábola se abre a la derecha o abre a la izquierda. Si A es positivo, se abre a la derecha. Si A es negativo, se abre a la izquierda. Mirando la forma de nuestra ecuación, aviso que 4A igual menos 4. So 4A igual menos 4. Dividiremos ambos lados por 4. Solucionar para A. Aviso que A igual menos 1 y desde esto es negativo, o menor que 0, la parábola se abrirá a la izquierda. Lo que significa abrirá alrededor del eje X. Por lo tanto que las notas tienen una parábola que se abre a la derecha. Todavía podemos utilizar la información clave para ayudarnos a encontrar los componentes de nuestra parábola. Pero para el próximo paso, haremos un boceto en bruto de una parábola con el vértex en que se abre a la izquierda, porque esto nos dará información sobre la ubicación del enfoque y la directriz. Así que el vértex sería aquí. Y entonces, porque la parábola se abre a la izquierda, parecería algo así. Y de nuevo, solo vamos a utilizar esto para ayudarnos a encontrar el enfoque, y la directriz y hacer un bosqueo mejor más tarde. Así que lo principal para recordar es que la distancia del vértex al enfoque es igual al valor absoluto de las unidades A, y la distancia del vértex a la directriz es también igual al valor absoluto de las unidades A. Tenga en cuenta que tenemos A igual menos 1. Y, dado que el valor absoluto de menos 1 es más 1, eso significa que el enfoque sería una unidad a la izquierda del vértex porque sabemos que el enfoque estaría dentro de la parábola o las envolturas de la parábola alrededor del enfoque. Esto también significa que la directriz, o esta línea vertical aquí, debe ser una unidad a la derecha del vértex, pasando a través de este punto aquí porque sabemos que la directriz estaría fuera de la parábola. Esto sería nuestra directriz. Así que mirando al plano coordinado, podemos ver las coordenadas del enfoque sería. También podemos encontrar las coordenadas del enfoque al agregar a la coordinada x del vértex. Aviso 4 más menos 1 igual más 3, pero otra vez, creo si podemos entender la geometría aquí, realmente no tenemos que memorizar las fórmulas. Y entonces para la ecuación de la directriz, o esta línea vertical aquí, de nuevo podemos ver la ecuación será x igual 5, o podríamos restar a de la coordinación x del vértex. Aviso que 4-1 es igual a 4 más 1 igual 5. Y entonces para la ecuación del eje, o eje de simetría, que sería esta línea horizontal aquí, aviso como la parábola es simétrica a través de esta línea. También podemos pensarlo como una línea que corta la parábola en la mitad o si plegamos la parábola a través de esta línea, coincide perfectamente con la otra media. Aviso como pasa también a través del enfoque y el vértex. Así que esto sería nuestro eje o eje de simetría. Aviso, es una línea horizontal que pasa a través de igual menos 3. ¿Cuál es la ecuación del eje igual menos 3? Aviso como es también la coordinación y del vértex. Y ahora para el último paso, encontraremos los puntos del diámetro focal, también llamamos el rectum latus. Lo principal para recordar sobre el diámetro focal o rectum latus, es que es este segmento aquí. Eso es paralelo a la directrix, pasa a través del enfoque,
y ambos endpoints están en la parábola. El enfoque es realmente el punto medio de este segmento bien, y tiene una longitud igual al valor absoluto de 4a. Pero volviendo a nuestra ecuación, tenga en cuenta que 4a igual menos 4. El valor absoluto de menos 4 es a Siemens más 4, así que el lectus rectum, o diámetro focal, tiene una longitud de 4 unidades. Y como el enfoque es el punto medio, si este es nuestro enfoque, un punto sería 2 unidades sobre el enfoque y el otro endpoint sería 2 unidades por debajo del enfoque o este punto aquí. Así que este segmento aquí es el rectum latus o el diámetro focal. Aviso como los endpoints tienen coordenadas y aviso como podríamos encontrar también esta coordenadas agregando y restando 2 de la coordenada y del enfoque. Aviso menos 3 más 2 es igual a 1 y menos 3, 2 igual menos 5. Pero otra vez si entendemos la geometría, no estamos memorizando fórmulas. Y ahora porque sabemos que los endpoints estarán en la parábola, podemos hacer un gráfico más exacto de nuestra parábola utilizando el vértex y los dos endpoints. Nuestra parábola buscaría algo así. Tenga en cuenta que aunque nuestra parábola abierta al derecho, podemos usar estas notas con lo que sabemos sobre las propiedades de una parábola para encontrar toda la información que necesitamos. Ok, espero que encontraste este ejemplo útil.